Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y como siempre, en el episodio de hoy, pues tenemos una persona sumamente interesante. Tenemos a don Alberto Bles, quien se conecta desde Chile, un profesional del trabajo social, que además es director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de las Américas, de la sede de Viña del Mar, porque es una universidad que tiene más de un recinto, y que además, eso después él lo va a explicar más despacio, también ocupó creo que fue la presidencia de la Federación de Escuelas de Trabajo Social, lo cual le da una visión panorámica de la carrera y de la profesión sumamente interesante. Don Alberto Bles, muchas gracias, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Laureano, por la invitación. Agradezco mucho también la posibilidad que se da, la oportunidad que tenemos para poder conversar y dialogar de algo que nos une, pues, y que además nos motiva. Siempre yo cuando enseño trabajo social les digo que por un lado una profesión, por otro lado una disciplina, pero en el fondo se transforma en una forma de vida. Uno tiende a observar y a hablar de una determinada, con un determinado lenguaje y a observar con una observancia crítica interesante también, diferente, que la hace interesante. Entonces sí que te agradezco mucho que tengamos la posibilidad de aperturar un diálogo, eh, de unos 45 o 50 minutos que está vinculado al trabajo social. Y más si podemos hablar un poco de Chile y por otro lado también de Latinoamérica, de las regiones de Latinoamérica. Esa es la intención, esa es la idea. Así que muchas gracias. Para quienes se están conectando ahora en vivo, bueno, primero de todo pedirles disculpas por el retraso, porque esto estaba pautado para las 4, pero en fin, a veces no basta la voluntad para lograr las cosas, pero aquí estamos. Recordarles a todos los que os estáis conectando a través de Twitter, YouTube, LinkedIn, que podéis interactuar con nuestro invitado utilizando el chat. Podéis preguntar absolutamente lo que queráis. Yo os recomiendo que lo hagáis porque no siempre podemos tener invitados de ese calibre en este programa. Y el único requisito, la única norma es la del respeto. Así que simplemente eso, el respeto. A partir de ahí podemos preguntar lo que queramos. Yo creo que el tema es sumamente interesante, sobre todo para quienes se conectan desde fuera de Chile, porque nos permitirá como asomarnos a otra realidad social. Porque si bien es verdad que la profesión de trabajo social existe prácticamente en todos los países del mundo, también es verdad que en cada país, por razones sociales, económicas, culturales, pues tiene como un sabor o un sazón diferente o una manera de entenderse diferente. Y yo creo que puede eso pues resultar sumamente enriquecedor. Así que queda abierto el chat para que desde ya puedan interactuar con todos nosotros, especialmente con nuestro invitado, con Alberto Blest. Alberto, para ir poniendo un poco las cosas en contexto, ¿no? y en perspectiva. Hasta donde llega mi conocimiento, que no es mucho, Chile es uno de los países con más tradición histórica de trabajo social, en términos relativos, comparado con otros países, ¿no? Me gustaría, aprovechando, bueno, primero de todo, saber si lo que estoy diciendo, esa presión que tengo yo es correcta o no. Y en caso de ser correcta, que nos des una visión panorámica de cómo surge el trabajo social en Chile. En qué momento hace como ese clic para nacer como profesión y cómo se va desarrollando? Sí. Comentar, hacer una observación a propósito de la presentación que me hace Laureano. El cargo que ocupé en la última dirección ejecutiva del año 2022-2025 para la ALAIET, que es la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, fue de secretario, por si acaso. Ya como para hacer esa salvedad, Ah, efectivamente, perfecto.
Tal como lo comentaste, Laureano, efectivamente me da una panorámica latinoamericana que es tremendamente interesante a propósito de la pregunta que me hace, pero también yo a eso quiero sumarle que aparte de ser el director de la carrera de Trabajo Social ahí en la sede Viña del Mar de la Universidad de las Américas, de la UDLA, eh, estoy actualmente presidiendo en este periodo que se resuelve este año, de hecho, el Consejo Provincial Valparaíso del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales. Por lo tanto, tengo una patita o una beta en lo que es la academia, otra beta en lo que es la formación universitaria, otra beta en lo que es el trabajo como organizativo o asociativo a nivel latinoamericano, en las 3 regiones que representa la LAIER y los 20 países. Y por otro lado, la beta gremial, que también es relevante porque te permite mirar, salir un poco de la caja de la academia y entrar en el campo profesional, en lo que nosotros le llamamos como la primera línea, la intervención directa. Entonces tengo esa mixtura que me permite tener esta amplitud. Por eso, cuando señalaba lo que podría llegar a ser interesante de revisar en Chile desde el trabajo social, tengo la posibilidad de poder tener esta visión un poco más amplia en relación a lo académico formativo, pero también en relación a lo que el ámbito profesional propiamente tal, la profesión como de alguna manera se despliega. A propósito de eso, sí, efectivamente, todos o hay una gran mayoría que conocemos que el 4 de mayo del 1925, es decir, hace 101 años atrás, hay una primera escuela de formación de visitadoras sociales que se crea acá en Santiago de Chile, bajo el alero de la Junta de Beneficencia, que es lo que después se reconoce como el Ministerio de Salud en Chile, un doctor visionario, Alejandro del Río, que hace un periplo entre Bélgica, Francia, aproximadamente por esa zona, y logra traer nuevas formas de intervención en un momento en donde la cuestión social arreciaba. Pero tu pregunta es interesante porque si nos devolvemos a la década anterior, eh, tenemos las gotas de leche que se le llaman acá. No sé si esta experiencia la tuvieron otros países, no lo he averiguado, no lo he conversado tampoco, pero eran una suerte de voluntarias, mujeres de clase acomodada o relativamente acomodada que hacían un voluntariado principalmente en los hospitales para entregar leche a los niños y niñas por tema de desnutrición. Ya, por lo tanto, ya estamos en el 1900, eh, 1910 aproximadamente, teniendo ya las primeras nociones antes de que esto se conformara, por lo tanto había una suerte de inicio un poco de la profesión de la visita domiciliaria, porque iban a las casas, hacían un trabajo bien interesante. Y previo a eso, bueno, está todo el elemento filantrópico que proviene de la cultura de la eclesiástica o de la iglesia filantrópica que todos aprendemos en algún minuto. Pero en concreto, en 1925, la primera escuela de formación de visitadoras sociales se dio en Chile y fue para Latinoamérica un impacto importante. Por eso, varios de los países cercanos, como Perú y otros, eh, se acercaron a la experiencia chilena para empezar a formar sus propias escuelas de formación en trabajo social. Hay una discusión inicial en torno a si era público o privada, ya hice la mención que tiene un carácter público inicialmente, pero no universitario. El periodo de formación duraba 3 años y medio. Habían asignaturas como finanzas domésticas, nutrición y alimentación y otras que tenían relación principalmente con el fenómeno de la cuestión social de la época, eh, la migración campo-ciudad, ciudades que no estaban preparadas para recibir una gran cantidad de obreros que necesitaban la fábrica en ese instante, insalubridades, lo que nosotros le llamamos acá campamentos, villas miseria, callampas, que comenzaron en la periferia a proliferar sin, bueno, en ese tiempo no había agua potable, alcantarillado en la población en general, había políticas públicas y sociales que todavía ni siquiera estaban del todo desarrolladas. Entonces, el fenómeno de la cuestión social es relevante porque de alguna manera empuja al Estado a hacerse cargo
de estas demandas que solo se fueron dando. No es que la comunidad o la población haya como levantado solamente estas demandas para las necesidades que existían en esa época, sino que la gente se moría y se moría de tuberculosis, de tifus, de cuestiones endémicas que se podrían corregir desde el ámbito de la salud, pero que así todo, los salubristas de la época veían que no eran capaces de poder abordarlo todo y necesitaban de visitadoras sociales que fueran a la casa a ver este impacto. Por eso el cambio de switch. Ahora, obviamente, imagínate el Laureano que llevamos 101 años y todavía tenemos el modelo biomédico instalado, muy instalado en nuestro, por lo menos en Chile, el modelo biomédico todavía es un modelo que pesa. El profesional se sienta ahí, te atiende 8 a 10 minutos, te va a decir más o menos similar a lo que comentan siempre los médicos, que haga ejercicio, aliméntese de esta manera y tome este fármaco, un poco con el síntoma que tú le llevas. Y bueno, te vas a la casa y bueno, tú dices a qué horas me tomo este fármaco, cómo me puedo alimentar si no tengo el recurso para comprar alimentos que son costosos y no tengo el tiempo tampoco para hacerlo porque tengo que trabajar larga y extensa hora. Entonces, hay un fenómeno que todavía se sigue dando 101 años después, pero estos pensadores de esa época, claro, pues, hacían una visión que estaba mucho más relacionada con el fenómeno que se está dando y la necesidad de que fueran equipos profesionales los que pudieran intervenir. Hay otro dato que no es menor. Las primeras visitadoras sociales habían 5 profesiones en la época que dictaban carreras o comenzaron a dictar carreras. De hecho, trabajo social, las visitadoras sociales fueron de las primeras, fueron bien pioneras, junto a un par de profesiones más, entre ellas las matronas, eh, que tenían mujeres formándose en ámbitos de formación profesional. Las mujeres no se formaban profesionalmente. No. El rol de ella estaba en la casa, en el cocinarle al obrero, al profesional. Los profesionales eran hombres. ¿Ya? Esta es una de las primeras profesiones, no disciplina, profesiones que se comenzaron a formar donde las mujeres pudieron ser profesionales. O sea, de hecho, hasta los años 60 todavía se seguía dando. Hay una tendencia que comienza a crecer desde los 60 en adelante por todo lo que estaba pasando en esa época, la convulsión que había en el mundo, la Guerra Fría post Segunda Guerra Mundial, etcétera, que hace que también ya irrumpan un poco más las mujeres en el campo profesional, pero las mujeres eran muy contadas y la mayoría eran personas acomodadas que estudiaron como visitadoras sociales. ¿Ya? Bueno, y la profesión inicialmente está en una formación, como te decía, desde el Estado, en la Junta de Beneficencia, principalmente en el Ministerio de Salud, y después del año 29 aparece otra escuela que se forma principalmente para familia, lo que es el ámbito de la familia, lo jurídico, la necesidad que tenía en los tribunales de justicia de poder contar con visitadoras sociales para abarcar ese plano. Así que salud, familia y lo jurídico son como las primeras observancias. Ya 2 décadas después entró a la universidad, a la formación universitaria, pero son 2 décadas después que uno piensa que todo se formó en la universidad, ¿no? Las visitadoras sociales partieron, digamos, no universitarias, digamos. Me resulta muy curioso y hasta simpático comprobar el enorme paralelismo que hay entre las diferentes etapas que tú acabas de resumir magistralmente sobre el surgimiento y evolución del trabajo social en Chile y lo que ocurrió, por ejemplo, en España también. No me atrevo a decirte en otros contextos porque no los domino tanto y pudiera estar metiendo la pata. Pero ciertamente esa etapa de filantropía, después esa primera iniciativa de intento de formación académico, medio artesanal, fuera del sistema universitario, liderado por la Iglesia Católica, en el caso de España, en el caso de España Cáritas, como institución de la Iglesia, formando las primeras generaciones, que no se llamaban trabajadores sociales, allá se llamaban asistentes sociales y se apoyaban en las estructuras parroquiales, eso sí que estaba como muy bien organizado.
y después, como muy posteriormente, pues ya el Estado decidió que eso debería tener como un rango universitario y surgieron ya las primeras escuelas universitarias de trabajo social, pero eso como muy, 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 muy posterior. Así que veo como un gran paralelismo entre, Mm, entre las dos trayectorias, ciertamente. sí. Por cierto, y aprovechando que ya has tocado este tema, eh, una profesión tradicionalmente y eminentemente femenina. O sea, por cada trabajador social hombre, podían aparecer fácilmente 30 trabajadoras sociales mujeres. Por lo menos en una primera etapa y casi me estoy metiendo hasta los años 90 del siglo XX. Exacto. Feminizada. Muy feminizada. Esto es casi, no sé, me gusta hacer el paralelismo con la enfermería. O sea, enfermería es esa profesión donde abrumadoramente la mayoría son mujeres y después poco a poco pues van incursionando los hombres. Y eso también es interesante porque es como un reflejo de la transformación de la sociedad. A veces hay profesiones que son como un termómetro para ver cómo va la sociedad. Y yo creo que, por ejemplo, enfermería y trabajo social son dos de esas carreras que nos dicen mucho de, bueno, mira cómo están esas dos carreras y fácilmente podrás entender cómo está funcionando la sociedad, ¿no? Exacto. Sin ánimo de ser reduccionista, pero sí como un indicador o termómetro de cómo va la cosa. ¿Qué tal es, si nos puedes hacer un poco de diagnóstico o una panorámica, qué tal es la formación académica del trabajador social actual, ya sabiendo que tiene rango universitario en Chile? Tú que tienes como esa visión panorámica de todo esto, ¿consideras que la formación académica se ajusta? A fin y a cabo es tu visión subjetiva del asunto, pero me parece buena y válida. ¿Tú crees que la formación académica del trabajador social actual es la requerida frente a las necesidades que tiene la sociedad y para tener trabajadores sociales que puedan intervenir eficazmente? ¿O por el contrario, tú notas que hay algún desfase o algunas carencias que en algunas disciplinas en concreto que tú pudieras decir, no, es que ahora necesitamos que los trabajadores sociales salgan más formados en esta área del saber? No sé, danos un poco tu visión sobre eso. Sí. Hay varias cosas de las que comentas que son interesantes de abordar. Una de inmediato, a propósito de la pregunta que tú me haces así de manera muy directa, creo yo de que los procesos formativos también son relativamente históricos. Eh, Estamos trabajando se trabaja en un modelo en los años 20, en los años 30 y en los años 40, bien casuístico, ¿ya? Eh, y eso también implica un tipo de formación donde la influencia especialmente del norte, cuando hablo del norte hablo principalmente de Estados Unidos, de Canadá, la influencia también del norte en Europa, impacta fuertemente principalmente en la irrupción del psicoanálisis, los elementos terapéuticos más individuales. Cuando te hablo de terapéutico, te hablo de real terapéutico, es decir, de lo que es la intervención casuística terapéutica. Cuestión que ahora, por eso es interesante la pregunta, porque si tú me pones ahora en Chile, que tenemos una discusión desde el año 2018 con los psicólogos y psicólogas, pero también tenemos una discusión con el Código Sanitario, en donde el Estado chileno no nos incluyó en el Código Sanitario por razones de formación, que después las podemos seguir conversando más en profundidad, hace de que podamos hacer una comprensión inicial, como te digo, en ese plano. Hasta que, bueno, aparece el Colegio de Asistentes Sociales, también acá se le llamó después asistencia social, cuando ya comenzó el proceso de formación universitaria, que para el caso chileno en el 1941 y que después se empieza a desplegar en los 40, se hace el primer cónclave, así se le llama, el primer cónclave de asistentes sociales en el año 1950, se forma una pequeña federación que después irrumpe y termina desencadenando el Colegio de Asistentes Sociales. La asistencia social es obligatoria, es decir, tú cursabas en la universidad y obligatoriamente pasabas a ser del gremio de trabajadores de asistentes sociales, por lo tanto eras colegiada de manera obligatoria, y en los 60 ya irrumpe la figura del hombre también participando de estos procesos, porque viene el proceso de reconceptualización. Entonces yo también tengo que hacer historia para una respuesta a la pregunta tuya, porque
los procesos formativos se dan en la secuencia también histórica que van ocurriendo, ¿ya? Entonces, claro, tenemos unos años 60 convulsionados, donde hay una disputa por la hegemonía mundial, donde aparece la Revolución Cubana en el año 59, y tenemos un contexto también mundial, viene el proceso de reconceptualización, empezamos con un trabajo social más o una asistencia social más de grupos, a entender el espacio comunitario como un espacio necesario de abordar, ya no una mirada tan casuística. Y bueno, después tenemos la irrupción de elementos que están fundamentalmente en la militancia, quizás en la militancia política, entender el trabajo social desde un punto de vista político. Tenemos las dictaduras, en el caso de todos los países latinoamericanos prácticamente, algunas con algunas diferencias, por ejemplo el caso peruano, que es un caso atípico, porque Perú tuvo una dictadura que fue mucho más pacífica que otras que fueron más complejas, más sangrientas. Y en ese caso, eh, saliente de eso, entró de nuevo este proceso de política pública, política social, con la reincorporación de las democracias en los países nuestros. Así que eh, si tú me apuras un poco, diría yo de que la evolución el trabajo social logra hacer sintonía con lo que está ocurriendo. Lo que no termina sucediendo es tener una posibilidad concreta de estar en los espacios decisionales de política, es decir, de estar en espacios decisionales donde podamos de alguna manera colocar nuestra voz en lo que estamos viendo en los espacios comunitarios, cómo se está transformando. Por lo tanto, la transformación social y cultural, que es lenta, nosotros alcanzamos a visualizarla, pero no alcanzamos a hacer ese punto conector tan real por un tema también de visibilidad de la profesión, de subalternidad de la profesión, que imposibilita que estemos en esos espacios decisionales para hacer el tránsito más rápido en términos de política social principalmente y también de política pública que llegue a esta nueva situación. Ejemplo de aquello, yo ahora estoy haciendo clases a estudiantes de primer y segundo año de obstetricia y puericultura, matronas, se están formando para ser matronas. Y hemos estado trabajando espacios comunitarios porque hago introducción a la salud comunitaria y ética en salud comunitaria. Y también es una carrera, tengo solo mujeres, así como también en trabajo social se da que son carreras feminizadas, tal como tú lo decías con enfermería. Entonces, al parecer, tenemos una sociedad que recién ha estado empezando a integrar, para el caso nuestro, hombres al servicio, es decir, estructuras que están pensadas principalmente en el servicio a las personas. Y al parecer las mujeres estarían, entre comillas, más capacitadas para ese servicio. Cuestión que no es real, cuestión que no se da en la realidad en términos concretos. Lo mismo sucede al revés, mujeres que están irrumpiendo para el caso chileno en la minería, ya que cada vez son más jefaturas, mujeres en la minería, que parece como un espacio tosco, un espacio como bruto, un espacio de hombres, y no, tampoco, muy capacitada, al revés también hombres muy capacitados en el servicio, tanto en enfermería, para matronería y también para el trabajo social. Entonces, creo que los cambios son culturales y sociales son lentos, pero de alguna manera se han estado dando procesos de integración que van de alguna manera transformando esta visión de la sociedad y del mundo. Ahora estamos en un periodo en donde están los temas de integración y de inclusión muy fuertes, no solo de minorías, sino que también de contextos en los que nos estamos involucrando y estamos de alguna manera rastreando positivamente, por ejemplo, leyes, por ejemplo, de personas con espectro autista, diagnósticos tardíos de personas con trastorno de déficit atencional, entre comillas, diagnosticar a las personas para tratarlas más desde su propia dignidad, de su propia diferencia, los temas culturales en nuestros países latinoamericanos con los pueblos aborígenes o las comunidades indígenas. Esos elementos son todos propios un poco del trabajo inclusivo de ahora. Antes de preguntarte, me han surgido un montón de preguntas escuchándote.
hay un saludo que creo que te va a gustar. Ahí lo tienes, de Nancy Conde. Dice, buenas tardes, les envío mis felicitaciones por su programa, que es muy importante. Saber del trabajo social que implica a nivel mundial. Me es grato escuchar al señor director de la UTLA, Alberto Blest. Nancy, muchísimas gracias por estar conectada y como puedes ver, le estamos enviando tus saludos a nuestro querido Alberto. Gracias. Eh, Alberto, ya que lo has tocado de refilón para darle la oportunidad de que lo puedas profundizar si así lo deseas, eh, ¿cómo fue el impacto de la dictadura en la profesión del trabajo social y en el desarrollo de la profesión del trabajo social? Porque hasta donde llega mi conocimiento, se venía justo para 1973, se estaba viviendo un grandísimo desarrollo del trabajo social como profesión. Y bueno, como cualquier golpe de Estado y cualquier dictadura, pues hay como un punto de quiebre. Yo no sé si atreverme a decir como de paralización de la profesión, como un paréntesis traumático y después otra vez pues se retoma y se desarrolla. Porque en España el proceso fue un poco a la inversa, pero por una cuestión cronológica básica. Es decir, el gran desarrollo del trabajo social en España ocurre cuando entra la democracia, porque se pasa de esa visión de beneficencia de las asistentes sociales de los últimos años del franquismo y entonces entra la democracia y eclosiona todo tipo de desarrollo social, incluyendo pues la carrera de trabajo social y la profesión del trabajo social. ¿Cómo fue, entonces, para contextualizar, cómo fue el impacto de la dictadura en el trabajo social? ¿Qué pasó? Sí, primero saludar a Nancy Conde de Ecuador, una amiga que vive en Quito, así que agradecerle también que esté conectada y escuchando. Así que un saludo para Quito, para Ecuador, para Nancy, Pepita. Eh, sí, yendo directo a tu pregunta, creo que hay un repliegue en términos de los espacios profesionales, porque obviamente hay una disminución o una interrupción de lo que venía siendo los procesos eh, de política pública, de política social, su implementación. Entonces, hay un corte a algunas de esas políticas y hay un cambio también constitucional que es relevante, que sucede por lo menos en el país. Hay un repliegue hacia acciones que están fundamentalmente más orientadas a lo asistencial, a una característica más asistencial. Por lo tanto, hay un grupo de profesionales importantes que interviene dentro de lo que era permitido en términos de política pública, especialmente en los municipios, en los espacios locales, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito del trabajo, a través de lo que eh, eh, en ese momento, digamos, se dio como espacio laboral. Así que ese repliegue también hace de que las asistentes sociales, los asistentes sociales de la época, tuviesen que desarrollar un trabajo que tuviese esa orientación. Por otro lado, la formación fue intervenida, algunas carreras fueron cerradas en algunas universidades, después reabiertas, y se intervinieron las mallas de formación también. Entonces quedaron mucho más tecnocráticas y con un enfoque más positivista y elementos que estaban más enfocados en una labor más funcional, más asistencial, de lo que era el requerimiento también que se tenía para esa época. Por otro lado, y esto no es menor de poder señalar, hay otro grupo de profesionales, trabajadores, asistentes sociales, en la época que estuvieron trabajando al margen de la política pública implementada en dictadura. Y cuando hablo al margen, no hablo como de estar haciendo un trabajo underground, hablo por el contrario, de estar trabajando de manera lícita en el campo de la profesión, principalmente en la defensa de los derechos humanos. Acá se formó la Vicaría de la Solidaridad, que surge a través de la Iglesia Católica para la defensa de los derechos humanos de quienes estaban siendo perseguidos en la época. La ONG también desde afuera comenzaron a entregar financiamiento o se comenzó a entregar financiamiento a ONGs que se constituyeron acá durante el periodo de los años 80, incluso hasta el periodo de los años 90, para contribuir a una normalización, a un reintegro de la democracia en el país.
Por lo tanto, hubo otro grupo importante de profesionales que estuvieron en ese campo laboral, ya en esa franja. Y eso un poco responde a lo que sucedió ahí en esa época. Bueno, con el tiempo después termina la dictadura, llega la democracia, tenemos un primer gobierno de transición, y aquí hay unas discusiones, pues se habla de una transición larga o corta, se habla del proceso democrático donde se comienzan a implementar nuevas políticas públicas. Piensa que cuando yo empecé a estudiar el año 92, servicio social en esa época, porque yo mi título hice asistente social, habían 4 programas de vivienda. Nosotros recuperamos la democracia el año 90, yo entré a estudiar el año 92, y habían 4 programas de vivienda. Yo ya le perdí la cuenta a estas alturas cuántos programas, no me los sé todos. O sea, ahora si te digo 500 programas que hay acá en Chile de vivienda, desde que puedes sacar el techo de asbesto de tu casa, por ejemplo, que te daña y te produce cáncer, hasta la entrega de una vivienda propiamente tal. Entonces, de 4 pasamos a 500. Entonces, claro, el despliegue político de la política pública en democracia es impresionante y abre un camino también. Pero eso también implicó una amplitud, porque nosotros somos de los países pioneros en la implementación a propósito de lo que nos ocurre del modelo neoliberal. Muchos empezaron a copiar nuestro modelo. Entonces, era un modelo subsidiario donde el privado tenía una gran participación dentro de cuestiones que antiguamente estaban reconocidas como derechos sociales. Entonces, la salud puede ser pública o privada, la educación puede ser pública o privada, la previsión futura que tú vas a obtener una vez que te jubiles también puede ser privada. Entonces, hay un montón de elementos que ahora están en plena discusión. Ahora, nosotros tenemos ya 40 años prácticamente, donde nuestra educación está, y ahí podemos entrar en una discusión después también, pero donde nuestra educación eh, está ampliada, digamos. Puede ser pública, la original, la que se reconoce como la más clásica, la tradicional. También hay una tradicional privada que tiene que ver con el Vaticano principalmente, en las católicas que existen acá en Chile, en la iglesia, en las universidades católicas de formación. Y por otro lado también tenemos universidades privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica. Así que ahí estamos bien como diseminados en ese sentido desde el plano de la formación. Nosotros perdimos el rango universitario en dictadura y eso implicó en definitiva de que la profesión, como no tenía rango, podía ser dictada también en institutos profesionales. Se intentó recuperar el rango universitario el año 2005 con una nueva ley, pero que no dio exclusividad universitaria, por lo tanto permitió que los institutos profesionales siguieran dando la carrera sin grado académico, sin licenciatura. Es decir, tenemos profesionales en Chile que egresan con 4 años de formación sin licenciatura y tenemos profesionales que ingresan de universidades públicas y privadas con 5 años de profesión con licenciatura. Wow, eso que tú me estás diciendo me está dejando como de piedra, porque lo primero que me viene a la cabeza ahora, sin pensarlo mucho, es cómo conviven ambos perfiles interviniendo en la sociedad. Porque por un lado está el tema de contratación pública. Sí, Y me explico, y disculpa la ignorancia, porque claro, no conozco tanto el contexto chileno, pero vamos a suponer qué sé yo, que el Ministerio de Salud quiere convocar a plaza pública una vacante de trabajo social para un hospital público de una gran metrópoli. sí. ¿Ahí pueden concursar los dos perfiles o solamente puede competir el que es egresado universitario? ¿Esto cómo se come? Ahí en muchos lugares pueden concursar ambos perfiles, en muchos lugares. Y hay lugares en específico donde la solicitud implica tener una licenciatura. Ahora, tú puedes egresar de un instituto profesional y hacer tu licenciatura después en la universidad de un año, ¿ya? En universidades que dictan la licenciatura o el grado académico. En definitiva, tú puedes estudiar los 4 años, trabajar y el día de mañana puedes
acceder a una universidad para que te dé la licenciatura durante un año, que ahora principalmente son a distancia, son online, no son presenciales. Pero pueden convivir ambos y eso ha implicado que nuestras bandas salariales vayan disminuyendo y tenemos un fenómeno de ingreso superior, o sea, quienes están ingresando ahora a estudiar trabajo social, que ahora ya es trabajo social en casi todos los lugares, o servicio social también en institutos profesionales, es mucho mayor la matrícula en institutos profesionales que en universidades públicas y privadas, ya es muy superior, ¿ya? De una cantidad prácticamente que nos duplica en este minuto. Y un dato, un dato friolero, digamos, friolero se entiende que un dato complejo, es que a partir de hace 2 años atrás, la cantidad de egresados titulados de institutos profesionales con 4 años es superior a la que están egresando de universidades públicas y privadas. Y si ya tenemos ingresos más en institutos, por lo tanto estamos, claro, tenemos un grupo de jóvenes también de esta época que prefieren estudiar menos tiempo, estudiar menos 4 años en vez de 5, estudiar 4 años una carrera que tiene también un proceso formativo más tecnocrático, más funcional, menos dialogante con el espíritu crítico o el pensamiento crítico, y también con muchas más falencias en los procesos de investigación de las realidades sociales, que es algo que a ti te interesa conversar. ¿Por qué trabajo social acá en Chile tiene doctorados, por ejemplo? ¿A quién se le ocurrió en algún minuto hacer doctorado o magísteres en trabajo social? Que tenemos dos. Ahí estuve revisando las líneas de investigación de ambos doctorados. Entonces, claro, tú te empiezas a preguntar una serie de cosas. Entonces, Chile, claro, es muy diferente a otro lado. Ahora, te adelanto algo. En este minuto, ahora, está ocurriendo una situación en Costa Rica muy grave en términos de una posible pérdida o privatización de la educación superior en Costa Rica, que se ha mantenido todavía principalmente de manera pública, de manera gratuita y de calidad, y me consta, porque conozco colegas que han ido, chilenos que han ido a estudiar a Costa Rica, a la Universidad de Costa Rica, y así también Uruguay, Argentina, que también mantienen una lucha importante por mantener que la educación superior no se pague. Yo he ido a Uruguay al menos 3 o 4 veces, al menos 3 veces recuerdo, y los colegas uruguayos o las personas con las que yo me relaciono allá me dicen: Alberto, no puedo creer que paguen en la universidad, que tengan arancel en la universidad. Nosotros acá no la pagamos. En Argentina sucede lo mismo y somos países vecinos. A ver, es que al final, bueno, también entra el compromiso ideológico y la visión ideológica de cada ser humano. En mi mente, particularmente, entiendo que pueden, y incluso es saludable que coexistan la dimensión pública y la dimensión privada, Privada. pero partiendo de la base de que en ningún momento debe ser un obstáculo para que una persona pueda acceder a estudios superiores, porque entiendo que es una herramienta o un instrumento de desarrollo social, individual y social, porque el beneficio, por decir esa palabra, el beneficio que pueda sacar un individuo no se queda solamente en él mismo, sino que va a transpirar y va a permear hacia su círculo social más inmediato y después al no tan inmediato. Pero has tocado un tema que a mí sí me llamó mucho la atención, porque en un momento dado yo estaba muy interesado en cursar un doctorado en trabajo social y descubrí que había programas doctorales de trabajo social en Puerto Rico, por un lado, que es lo que me quedaba más cerca por el lugar en el que yo resido, que es la República Dominicana, donde, donde paradójicamente el trabajo social, por razones que ahora es muy largo explicar, está muy poco desarrollado. Ahora se está haciendo un intento de, de desarrollarlo, pero lamentablemente, si no hay voluntad desde el Estado, si la iniciativa es estrictamente de la sociedad, va a costar mucho. Y tenemos ejemplos históricos en diferentes contextos sociales de eso que estoy planteando. O sea, eso o es una voluntad firme desde el Estado a través de implementar determinadas políticas públicas y determinadas políticas sociales, o no puede haber un auténtico desarrollo del trabajo social. Esto lo digo así de contundentemente. Entonces, entroncando con tu pregunta o con la cuestión que has puesto sobre la mesa,
¿Cómo se logra eh, y en base a qué surge la inquietud de desarrollar programas doctorales en trabajo social si paradójicamente, como tú muy bien señalas, venimos de una situación en la que incluso hay eh, educación o capacitación no universitaria en el ámbito del trabajo social? Es decir, esa combinación aparentemente tan contradictoria, ¿cómo convive, cómo se mezcla, cómo se come? Empieza a haber un grupo de profesionales, especialmente académicos del mundo de la universidad principalmente, tanto pública como privada. Recuerde que coexisten también desde el año 80 pública y privada, con la inquietud po, de comenzar a estudiar. Entonces van a estudiar a España. De hecho, hay un grupo importante de profesionales ahora en mi carrera, en mi escuela de trabajo social, que están estudiando en Tarragona, en la Universidad Rovira de Vigil, con Carmina. eh, Están estudiando allá el doctorado en trabajo social. Y así también hubo muchos colegas que se fueron a Argentina, que además el doctorado era mucho más económico. Estudiar un doctorado en Argentina de trabajo social, estaban abiertos los doctorados en La Plata, en Rosario, y ahora en otros lugares de Argentina, así que también somos países vecinos, fáciles de poder acceder, con posibilidades reales. También ahí comenzó a haber. También Brasil recibió a muchos chilenos, chilena. Paula Vidal estudió allá en Brasil, su doctorado. Entonces empezó a haber un grupo eh, crítico, pues, pensante, que estaba curioso y que estaba necesitado de avanzar en este proceso, ¿ya? Doctorados derechamente en trabajo social. Y por aquello comenzó a haber esta inquietud y, bueno, la necesidad también de pensarnos como Chile en términos de generar algún doctorado. Ahí te voy a hacer después una mención sobre otros países latinoamericanos que tienen, por ejemplo, leyes de regulación del trabajo social, no solo en el plano formativo, sino que en el plano también de las bandas salariales, de las posibilidades de los derechos y deberes que tenemos los trabajadores sociales, tanto en lo ético, pero también en los derechos que podamos llegar a tener también en nuestras propias particularidades, los instrumentos propios del trabajo social, como el informe social o la visita, que hay que protegerlo. Entonces, te hago una mención ahí para comentarte de que hace algunos años se comenzó en la Universidad Alberto Hurtado de Chile a pensar en un doctorado en trabajo social, que actualmente ya tiene su primera corte de egreso, es decir, ya hay una primera titulada, incluso hay 3 primeros titulados de esa corte de ingreso, entiendo. La primera, de hecho, es compañera mía de la directiva en el Consejo Provincial Valparaíso, Catherine Enríquez, que es la primera doctorada en un programa de doctorado en trabajo social en Chile, que es compañera mía en la directiva del Consejo Provincial Valparaíso. Y ahí, principalmente, el enfoque son líneas de investigación temáticas directas. Son más o menos, este doctorado comenzó el año 2022 aproximadamente. Me parece, no estoy tan seguro, no alcancé como a chequear ese dato, pero me parece que está acreditado por 4 años. Acá en Chile, las instituciones, las escuelas y todos los doctorados tienen que estar acreditados para que puedan ser dictados, por si acaso. Me parece que está acreditado por 4 años. No chequeé ese dato, disculpen, a lo mejor puedo cometer un error, me lo corrigen si estoy cometiendo un error ahí, pero me parece que es por ese tiempo. Y principalmente sus líneas de investigación son emancipación, procesos y estrategias de transformación social, como conceptualización de lo que reconocemos como los procesos de transformación social, ya que somos una carrera que hace ese proceso también, no se queda estática, un poco lo que comenté hace unas respuestas anteriores. Mira, el análisis de las políticas públicas y también esto cómo se junta a los procesos de intervención social y procesos de investigación en torno a eso, y las perspectivas también contemporáneas latinoamericanas que se dan, abriendo un poco también este campo a todos aquellos que en el fondo son los profesores del doctorado de la Alberto Hurtado y que se formaron afuera.
Se entiende un poco esa lógica que se formaron afuera, doctorándose en trabajo social, y llegan con todo este bagaje que de alguna manera lo tratan de implementar, y la tercera línea tiene que ver con eso. Y este año se inauguró el doctorado en la Universidad de Chile, la universidad pública, la Universidad de Chile, que bueno, fue pública. La Universidad de Chile, tú debes saber de que es una universidad que estuvo como Universidad de Chile, la principal universidad pública de Chile, como una universidad que estuvo en todo el país como Universidad de Chile. Ya sucede el golpe, y se desarma la Universidad de Chile y se fragmenta en universidades como por región o por comuna, digamos. Entonces, lo que era la Universidad de Chile en Valparaíso pasó a ser la Universidad de Valparaíso, lo que era la Universidad de Chile en Antofagasta pasó a ser la Universidad de Antofagasta, y así, en el fondo, las separó, ya las fragmentó. Y la Universidad de Chile este año comenzó con el doctorado en trabajo social. Tampoco sé el dato exacto de por cuánto está acreditado. Recuerda que todos tienen que estar acreditados para poder funcionar. Y ellos están trabajando enfoques críticos de los análisis y los fenómenos contemporáneos de perspectivas teóricas situadas. Ellos tienen núcleos en el pregrado, lo que hace diferente, y tienen prácticas distintas también, que están orientadas a la investigación. Son lo que se le denomina como los semilleros de investigación. La otra línea de investigación son los procesos de redistribución y reconocimiento, y estudios sobre las dinámicas de justicia social. Y la última son las brechas entre la política pública y la sociedad. Un poco lo que tú preguntaste al principio, la problematización que existe de brecha entre lo que son los procesos de intervención del Estado y lo sociopolítico, cómo se da. Y eso, escucha, ahí en esa línea yo creo que es solo mirar de cómo se implementan a veces la política pública, cómo la política pública que ha quedado bancarizada también, entonces queda focalizada, se fragmenta, entonces se trabaja sobre lo con segmentos. Hoy día discutíamos con las estudiantes de formación de primer año de matrona de cómo se mira la salud. Entonces la salud es como la ausencia de la enfermedad bajo un modelo más biomédico, pero por otro lado también los grupos focalizados son los adultos mayores que van a los consultorios, a la atención pública, y los menores de 5 años que tienen una atención preferencial. Como que el de 30 y el de 40 no existiese. Entonces, claro, vamos a tener después ese que en 20 años más va a ser adulto mayor y va a tener una serie de problemáticas. Entonces, porque está problematizada la salud. No es al contrario, no es habilitante de un mejoramiento de la calidad de vida, de mirar la salud desde su origen ontológico, ¿se entiende? Entonces, es muy interesante también poder abordarlo de esa manera. No, a ver, la conversación que estamos teniendo me parece interesantísima y esa constelación de situaciones y de perfiles ligadas al trabajo social, por un lado me parece fascinante, pero también igualmente me parece muy problemático, porque uno busca siempre, sobre todo quienes estamos ligados a la academia, a intentar estandarizar un poco niveles de conocimiento y ramas disciplinares por las que poder transitar, Mm. ¿no? Porque al final uno dice, soy trabajador social y voy a hablar con un colega del trabajo social. Pero resulta que a lo mejor que el colega tiene una visión del trabajo social tan diferente a la mía, empezando por la formación que pueda haber recibido, que a lo mejor de trabajadores sociales los dos solamente tenemos el nombre. Después todo lo demás puede resultar diferente. Entonces eso me parece un reto y un obstáculo importante. Yo entiendo que a quienes estáis dentro del sistema universitario, eso tiene que ser un permanente dolor de cabeza. Sí, lo es. Lo es Lo porque, es. lo es porque la no inclusión, por ejemplo, del trabajo social en el código sanitario, que implicaría no solo un reconocimiento, sino que también permitiría poder hacer el ejercicio libre de la profesión y una serie de otras cuestiones que son relevantes, una mirada incluso hasta más terapéutica, si se puede decir, que son un poco los orígenes del trabajo social, la Mary Richmond, el diagnóstico social, o sea, tenemos historias sobre eso también, o sea, no es que haya surgido ahora.
Entonces, lo que quiero transmitir con eso es que la no inclusión, la razón principal es que aparentemente no tenemos una formación tan generalista que no tenemos especialización. Y esa es como la discusión que hay. Que en pregrado vamos a formar de manera generalista para que después se especialicen, o vamos a especializar cada uno de los procesos formativos al interior. Entonces es una discusión grande porque a mí me parece, y aquí voy a dar una opinión, que tienen que haber al menos bases de trabajo. ¿Ya? Cuestiones que, por ejemplo, no se daban en los 80, que se comenzaron a dar a partir de los 90 y ya más sólidamente a partir de los 2000 en las mallas curriculares, donde se ingresó la ética, por ejemplo, cuestión que antes no estaba, o se ingresó los fundamentos epistemológicos de las ciencias sociales, las matrices, las comprensiones. O sea, ¿por qué hablamos desde lo crítico? ¿Por qué hablamos de lo fenomenológico? ¿Por qué interpretamos? ¿Por qué hacemos una mirada más positivista? ¿Ya? ¿Por qué la bandera de Brasil tiene progreso como concepto? ¿Ya? Entonces, hay un montón de cuestiones que son relevantes para esta mirada y que de alguna manera tienen relación con lo que estoy conversando. Alberto, me parece interesantísimo. Qué pena no haberte conocido antes, pero en fin, también dice un viejo refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. A Exactamente. ver, estamos llegando casi al final, me gusta cumplir, aunque por lo tarde que hemos empezado alguien pudiera creer lo contrario. A mí me gusta cumplir con los horarios y con la duración de los tiempos, pero a veces no lo logro. Alberto, yo no quisiera hacer este episodio mucho más largo ni pesado, pero sí me gustaría comprometerte públicamente a que tengamos como una segunda entrega o una segunda parte, porque cada vez que tú hablabas, yo tengo un bolígrafo aquí con un cuaderno, cada vez que tú hablabas me surgían 18 ideas más que iba anotando, pero claro, ya no te las puedo decir todas porque es que nos cierran el canal. Pero si no has sufrido mucho y te lo has pasado bien, me gustaría tenerte de invitado más veces para seguir hablando de trabajo social. No sé Dale, si te gustaría la idea o no. cuenta con eso, cuenta con Pues ya eso. está. Si no me bloqueas por el WhatsApp, te voy a invitar más veces. No, dale, cuenta con Eh, eso, de todas formas. pues fantástico. Antes de que nos vayamos, quiero darte como esa franja de tiempo que lo hago con todos mis invitados al final de cada episodio, para que libremente, sin que yo te pregunte nada, le lances un mensaje a la audiencia del tipo que sea. Bueno, supongo que hoy relacionado con el tema del trabajo social. Porque es ese mensaje de psicología básica que a la gente le queda, como que queda grabado al final del episodio y la gente lo recuerda, se queda reflexionando, le queda dando vueltas. Sé que es un momento importante, así que te lo cedo para que Dale, nos lances un mensaje tipo exhortativo sobre el trabajo social o sobre lo que tú quieras. dale. Hay una primera idea que yo quiero reflejar a propósito que me da este espacio, que tiene sí o sí que haber una mirada de un trabajo social latinoamericanista. Yo creo profundamente en aquello. O sea, no es baladí el hecho de que yo haya sido el secretario de la LAYET en algún minuto y que haya tenido esta posibilidad de poder hacer un reconocimiento. No es baladí que mis colegas más inquietos hayan querido estudiar doctorado afuera y que hayan sido bien recibidos y hayan recibido una formación integral. Por lo tanto, tiene que haber, porque además hay matrices que nos cruzan. Yo creo que lo que ocurre en República Dominicana, tal como tú lo describiste, te apuesto a que en una conversación tenemos puntos de matrices comunes en donde hay cuestiones en las que nosotros podemos aprender absolutamente lo que está ocurriendo en el trabajo social de República Dominicana que son favorables y que a lo mejor contribuirían. Entonces yo creo en una unión de países, en comprensiones también en el marco en el que estamos desenvolviéndonos, porque tuve la oportunidad el año pasado, en septiembre, de estar 3 semanas en la India. Entonces, Latinoamérica, que está en esta franja, tiene una mirada occidental que no tiene la India. Es tan diferente como ellos habitan allá, la comprensión de la pobreza es tan distinta. Una persona podría mirar la pobreza, pero no es pobreza, es cultura. Y eso es tan diferente acá, y por eso creo yo de que los latinoamericanos debiésemos tener una visión un poco más colectivizada. Ese es el primer mensaje: hacer un trabajo social latinoamericano de comprensión y de matrices, a propósito también de las cuestiones que nos están afectando en la actualidad,
y también de las potencialidades que tenemos como región. ¿Ya? Tenemos mucha potencialidad, pero también estamos bien afectados con lo que nos está ocurriendo principalmente en los países, el avance también del neoliberalismo de manera muy, muy profunda, muy, muy arraigada también en nuestras políticas públicas y sociales, que complejizan un poco las miradas de cómo podemos mirar, abordar y cómo nos formamos también. Eso por un lado. Y por otro lado, nunca dejen de, o sea, siempre en el ámbito en el que estén, tanto en intervención, nunca dejen de perfeccionarse, y en el campo de la academia, nunca dejen de estar en primera línea, porque la universidad también tiene que ser bidireccional, vincularse, todos los procesos, incluso de investigación, tienen que estar centrados también en las personas, en las comunidades. Por lo tanto, la academia también tiene una labor que hacer ahí. Y por otro lado, nunca dejen de estar organizados. El salvarse solo no es buen consejo. Es mejor estar organizados como gremio. Y eso debe ser potenciado en todos nuestros países latinoamericanos. En Chile nos pasa particularmente que la asociatividad es libre, por lo tanto el que quiere se colegia y el que quiere no, y por eso tenemos una cantidad mínima de colegiados en comparación a la gente que ejerce la profesión acá en el país. Fantástico, contundente, claro y transparente. Muy agradecido, Alberto Blest. Hoy ha sido la primera vez y confío en que no será la última, que podremos seguir hablando de trabajo social con todas sus aristas habidas y por haber y creo que será magnífico. Y a todos los que se han conectado, pues darles las gracias. A quienes vean la grabación, si les También. parece que este es un contenido interesante, pues les agradecería que se suscribieran al canal, que lo sigan por las diferentes plataformas. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Substack, y que difundan, porque yo creo humildemente que este tipo de contenido pues tiene que llegar más lejos, tiene que llegar a más gente y convertir las plataformas sociales también en plataformas de trabajo social digital. Lo voy a llamar así ¿Mm? porque no se me ocurre llamarlo de una mejor manera y yo creo que es necesario. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar, pero cada día somos unos pocos más. Un fuertísimo abrazo, Alberto. Nos Gracias, un vemos. abrazo. Chao.